8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a seguir hablando no solamente de la denuncia que ha aparecido, una nueva denuncia contra el presidente Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, sino también cuál va a ser el rol del Congreso, además teniendo en cuenta el contexto. El contexto es muy importante. Estamos a 5 meses y medio, en realidad un poquito más, de las elecciones generales y congresales. Estamos al final de un gobierno que ha tenido una serie, digamos, de hitos. Pueden ser entendidos de las dos formas, positivos y negativos, pero lo cierto es que es un quinquenio donde ha habido una cantidad enorme de traspiés dentro del país. Entonces vamos a conversar con Rocío Silva Santisteban sobre esta denuncia, pero también sobre lo que implica el rol de este Congreso, que tampoco está en el mejor de los mundos, ¿no? Rocío, ¿qué tal, congresista? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Mónica, Carlos, Fernando. Bueno, sí, en efecto, Mónica, ¿no? Lo que has comentado, estamos pasando realmente una situación de crisis tras crisis, y eso lo que hace es producir una gran desconfianza en las instituciones del Estado, ¿no? Y eso es muy lamentable, verdaderamente. Específicamente sobre el caso y sobre la nueva denuncia y sobre el rol que va a tener el Frente Amplio, usted es la vocera alterna, y es importante también saber que comienzan a haber una vez más voces del extremo más radical sobre la posibilidad de plantear una vacancia. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio? Bueno, justamente nosotros vamos a tener una reunión hoy día en la noche para poder evaluar la denuncia, para evaluarla bien, para ver, digamos, los elementos que se han planteado ahí indiciarios, ¿no? Porque, digamos, ahí hay testigos que son las secretarias, está el documento de la de Obrainsa, que es esta factura de la avioneta, y bueno, y está lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Y eso también se tiene que analizar también en el contexto, como bien lo dices, y bueno, a mí me parece grave, ¿no? Eso, digamos, ya no es la denuncia de Swing, que era algo, digamos, diferente, sino que esta denuncia sí es una denuncia verdaderamente grave, ¿no? Ahora, también requeriríamos pues que se pronuncie un OPS, ¿no? Que eso es algo que a mí me parece que mínimamente deberían digamos, de salir, porque es importante que, bueno, ayer Vizcarra ha dicho que ellos no tenían ningún vínculo con UNOPS, que UNOPS hace todo el proceso, digamos, de manera independiente al gobierno regional, pero finalmente quien toma la decisión es el gobierno regional, ¿no? Entonces ahí también hay varios temas para discutir. Sí, Rocío Silva Santisteban, el problema es que todos estos temas tienen que ser vistos en el Congreso por una comisión que es presidida por su colega Edgar Alarcón. Hace pocos minutos el señor Sagasti, como usted sabe, sin duda nos ha dicho que es inaceptable que haya un doble rasero ético en función del cual alguien que tiene acusaciones constitucionales por casos graves de corrupción pretenda conducir una investigación en nombre de todos los congresistas al presidente de la República. ¿Qué posición tiene el Frente Amplio, del cual usted es vocera, sobre este tema, y qué se puede hacer para salir de la vergüenza que significa para todos ustedes tener una comisión de fiscalización presidida por un hombre con esa trayectoria? Mire, Fernando, quisiera sostener y decir de manera enfática que nosotros desde el primer momento hemos estado en contra de que el congresista Alarcón sea el presidente de la Comisión Fiscalizadora. En primer lugar, nosotros como bancada tomamos la decisión que nuestro representante en esa comisión, que es el congresista José Luis Ancalle, vote en contra del acuerdo político, algo que no se hace.
porque usualmente se toman decisiones de acuerdos políticos y después cuando se van a las comisiones se vota a favor, porque digamos ese ya es una práctica parlamentaria, pero nosotros considerábamos que era inaceptable que Edgar Alarcón, con dos acusaciones constitucionales enviadas por la fiscal de la Nación y que ahora ya han pasado a ser el presidente de esa comisión. Además, nosotros fuimos quienes planteamos una moción para crear una comisión multipartidaria junto con la bancada completa del Partido Morado y algunos congresistas de APP. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que las investigaciones en torno a los temas del presidente Martín Vizcarra salieran de la comisión de investigación y entraran a esta comisión especial multipartidaria para ver este tema. ¿Qué sucedió? La mayoría del Congreso la encarpetó. Dijeron que no, ni siquiera entró al Pleno. Entonces, nosotros también hemos presentado una moción en el Pleno. Ya ahí sí lo hicimos en el Pleno, ya no en la Junta de Portavoces. Justamente el congresista Sagasti le preguntamos específicamente, o sea, aquí ¿qué cosa hay aquí? Hay complicidad, ¿no? Hay un acuerdo tácito, pero lo que nos dice es que cada partido político escoge a la persona que los va a representar en la comisión y las comisiones evidentemente tienen que ver con los grupos parlamentarios de acuerdo al número que tienen. Entonces, estamos en un callejón sin salida, es decir, vamos a continuar con un señor Alarcón siendo el presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿o hay algo que hacer? Lo que se puede hacer y lo que intentamos hacer fue presentar una moción en el Pleno. Ahora, el último Pleno que hemos tenido el 8 de octubre, y en el Pleno anterior también, en ambos el presidente en ese momento, que era Aliaga, nos dijo que no se podía presentar una moción así, que se tenía que presentar en la misma comisión fiscalizadora. Entonces, lo que hemos quedado es que el representante de Frente Amplio presente la moción en la comisión fiscalizadora. Ahora, en la comisión fiscalizadora, ¿a quién le presenta la moción? Al mismo Edgar Alarcón, pues ese es el problema. O sea, se tiene que presentar al presidente, porque ese es el mecanismo. Bueno. Entonces, presentarle al mismo Edgar Alarcón una moción para que él salga, ¿no? Por eso yo entiendo que una de las cosas que ha estado planteando mi colega Francisco Sagasti es que Edgar Alarcón dé un paso al costado, él dice por dignidad personal, y si no lo hace, nosotros por dignidad institucional tendríamos que plantear la moción. Yo creo que ya tenemos que pasar a la dignidad institucional de frente, porque el señor Alarcón no va a salir de la comisión por voluntad propia. Vamos a hacer una pausa, congresista Silva Santisteban, tenemos otros temas también que abordar, por supuesto. En un segundo le pedimos un poquito de paciencia. Volvemos en Ampliación de Noticias. 8 de la mañana con 52 minutos, estamos en Ampliación de Noticias conversando con la congresista Rocío Silva Santisteban sobre los temas de coyuntura. Estábamos agotando el tema Vizcarra, pero hay otros, por supuesto, que son importantes también dentro del Congreso. Carlos, tenías pendiente una pregunta. Sí, congresista, usted ha empleado el término inaceptable para referirse a la continuidad de Edgar Alarcón en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, pero también podemos considerar que es inaceptable que respete, por ejemplo, en otros órdenes, la meritocracia, y básicamente eso relacionado con los docentes, ¿no? Y ustedes, me refiero al Frente Amplio, han votado en favor, en bloque, de esta ley que se aprobó justamente cuando se jugaba el Perú ahí, ¿no? El 8 de octubre pasado. ¿Podría usted explicarnos por qué han votado a favor? ¿Por qué no creen que esta situación puede ir en contra justamente de la meritocracia y la reforma educativa? Porque aquí, obviamente, quienes se perjudican son los alumnos, son profesores que no se presentaron al examen, que no lo aprobaron, o no tenían el título correspondiente. ¿Podría usted explicarnos por qué votaron a favor? Carlos, a ver, voy a hacer algo que no suelen hacer los políticos, y voy a hacer un mea culpa personal, no como representante de la bancada, sino personal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no estaba viendo el partido, sino que estábamos en varias reuniones previas, y recuerden que, bueno... no es pecado, pero lo otro sí puede ser. No es pecado tampoco, digamos, pero estábamos en una reunión que era la reunión en que estábamos evaluando el tema de la denuncia contra el colega Lenny Chejo.
Entonces, nosotros estábamos, digamos, sobre ese punto, nosotros hemos votado teniendo en consideración las recomendaciones de los asesores de la bancada. Pero posteriormente a la votación, varios compañeros nuestros, compañeros mismos del Frente Amplio, que son personas expertas en educación y que incluso forman parte del Consejo Nacional de Educación, nos llamaron la atención y nos dijeron que por qué habíamos votado a favor. Entonces, en ese sentido, hemos, por lo menos yo personalmente, he estado reevaluando todo el tema, porque ese día mismo nosotros votamos también a favor de la ley de fomento de la lectura y del libro, y yo estaba muy concentrada en ese punto, más que en el tema de educación. Congresista, ¿no vio o no leyó el dictamen? No, nosotros... ¿Antes de votar? ¿O usted sí, o sus colegas no lo leyeron completo? No, o sea, la persona que está en la Comisión de Educación leyó el dictamen y recomendó, si más no me equivoco, votar a favor. Por eso digo, en ese momento nosotros los congresistas que vemos muchos temas, y yo no estoy en la Comisión de Educación, yo no había seguido el proceso, yo no había seguido el dictamen. Yo tenía la información de que se había, digamos, separado a 14.000 personas, y el tema más en detalle sobre la cuestión meritocrática es un cuestionamiento que se nos ha hecho de manera posterior. Por eso mismo, si más no me equivoco, hay una propuesta de reconsideración del voto. Sí, la ha presentado ahorita el Columbus, la acaba de presentar la reconsideración. Entonces, usted y varios de su bancada lo van a apoyar. En todo caso, nosotros consideramos que tenemos que reconsiderar el voto. Personalmente yo tengo que reconsiderar el voto sobre ese tema específico. ¿Usted ha conversado con otros colegas de su bancada? ¿También están en esa misma situación? O sea, ¿consideran que se han equivocado? No hemos conversado como bancada, he conversado individualmente con algunos, y bueno, mi colega Mirta Vázquez me ha dicho que también tiene que revisar bien todo este tema, ¿no? Porque, como le digo, nosotros estábamos en ese día con esta denuncia, que fue una denuncia que, bueno, teníamos que ver con urgencia, ¿no? Sí, lo entiendo, pero ¿no le parece que es un error entonces votar sin haber leído antes el dictamen? Carlos, la agenda del Congreso tiene 89 páginas. Sí, pero, Rocío. Eso implica que nosotros lo que hacemos es que trabajamos un ayuda-memoria con los fragmentos del dictamen. Quiere decir que los asesores los han inducido a ustedes a votar de manera contraria a los intereses del país. O sea, es lo que nos está diciendo. Mira, yo no quiero echarle la culpa a los asesores ni nada, porque nosotros somos los responsables. Claro. Yo soy la responsable. Yo soy la responsable de mi voto. Porque lo que sucede usualmente es que yo reviso los dictámenes. O sea, reviso la ayuda memoria que nos mandan, que como comprenderás, una ayuda memoria de una agenda de 89 páginas tiene aproximadamente 200 páginas. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que va a entrar en la mesa directiva, qué es lo que va a tomar como decisión para que entre a debate. No lo sabemos. Nos sorprende, ese es el tema, completamente. Cada pleno, la mesa directiva nos sorprende con lo que va a entrar en debate. En ese momento tenemos que ver la ayuda memoria y de ahí ir al dictamen, porque las ayudas memorias obviamente tienen links con el dictamen. Entonces, por lo que nos dice, la culpa es mía. La responsabilidad de mi voto es mía, y la responsabilidad de rectificar mi voto es mía también. De acuerdo, queríamos comprender entonces con qué criterios piensa rectificar el voto. ¿Qué es lo que piensa usted ahora que se ha hecho mal? Usted ha sido profesora durante muchos años y sabe que hay exámenes y sabe que hay nuevas normas, que ha habido una reforma universitaria de la misma manera que hay una reforma escolar, y que han habido exámenes, 6% de los que se presentaron no lo aprobaron o no dieron el examen finalmente, y en consecuencia no pueden ser maestros si no hacen un esfuerzo más. De manera que, ¿con qué criterios, explíquenos, va a votar usted ahora de una manera diferente y qué es lo que piensa proponerle a sus compañeros?
Claro, lo que sucede precisamente, Fernando, es que uno de los temas que nosotros hemos evaluado para ese voto como situación fundamental era esas 14.000 personas que estaban en la calle, ¿no? Después de no haber sido contratados. Ahora, después hemos revisado, yo personalmente, no la bancada, yo personalmente, toda la información que hay en torno a estas situaciones, ¿no? Cómo se han dado las posibilidades de dar exámenes, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que muchas veces se ha ampliado el tema de los contratos a docentes para auxiliares, y esos auxiliares muchas veces tenían trabajo administrativo. Entonces también hay que digamos evaluarlo todo también en su contexto. Sobre todo estoy refiriéndome a personas que han trabajado en el ámbito de la educación en provincias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece sí fundamental que los profesores que se han esforzado, que han pasado por exámenes, que han estudiado y que han podido tener un espacio por su propio esfuerzo, no pues sean, digamos, avasallados por otros profesores que no han tenido, digamos, la misma diligencia para poder estudiar y ponerse al día frente a los exámenes, ¿no? O por auxiliares que trabajaban de manera administrativa. Exactamente. Ese bueno, es el punto fundamental. Esperemos que haya una reconsideración de ese voto, porque el daño puede ser tremendo, y no solamente el daño específico a profesores que se han esforzado, a los alumnos, sino en general un daño moral a la educación peruana que de alguna manera se ha estado encaminando en mejorar las capacidades justamente de este personaje fundamental en la vida de cualquier niño o cualquier adolescente. Rocío, muchísimas gracias. Ahora, quisiera solo agregar un asunto, porque Fernando ha dicho que soy profesora. Sí, soy profesora universitaria. Todos los semestres los alumnos nos evalúan, todos los semestres. Y de verdad, a mí, bueno, me han evaluado bien y también me han evaluado mal. Y cuando me han evaluado mal los alumnos, yo me he sentido muy golpeada y he hecho un gran esfuerzo el semestre siguiente para que me evalúen por lo que yo considero una buena evaluación, que es por encima de los 89 puntos, ¿no? Que es para el nivel universitario, digamos. Lo que es estar, digamos, en evaluación permanente, y un profesor debe estarlo, una profesora debe estarlo también. Y es precisamente lo que estamos esperando todos los peruanos para mejorar, por supuesto, el trabajo que vengan a hacer los docentes en nuestro país. Muchísimas gracias, Rocío. El tiempo nos ha ganado. Vamos a ir a titulares, al gran resumen, y ya regresamos.